tiene además otros gases, lo saben, ¿no? Xenón, argón, dióxido de carbono, vapor de agua. Bueno, tiene otros gases más, el aire como tal. Pero el oxígeno es el componente más importante que vamos a darle nosotros mucho énfasis, porque al final será el que ayude en la respiración celular. El aire comienza ingresando por las fosas nasales, la nariz. Después pasará a la faringe, a la laringe, a la tráquea, a los bronquios extrapulmonares y luego los bronquios intrapulmonares y finalmente llegará hasta los alvéolos, donde se realizará el verdadero acto de ventilación, o mejor, de intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces iremos en nuestra clase describiendo histológicamente cada uno de estos componentes por donde va a pasar el aire y esencialmente el oxígeno. Bien, en este primer esquema, querida juventud, podemos observar gráficamente cómo desde las fosas nasales irá pasando por una serie de conductos, la boca, las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, ahí está toda la sistematización de conductos. Cuando yo hablo de sistematización, me estoy refiriendo a la división de conductos que llevan el aire y cada vez van a ir a disminuir de volumen, de calibre, diríamos así. Desde lo que es la tráquea, un conducto bastante amplio, que enseguida hablaremos, hasta los últimos conductos, como los conductos alveolares, que van a llevar a los sacos alveolares o alvéolos. ¿Listo? Bien. Los pulmones son otros órganos de los cuales nos vamos a ocupar hoy día también. Son órganos que están cubiertos además por membranas. Externamente los pulmones están cubiertos de la pleura visceral. Pero cuando llegan al ilirio del pulmón, miren aquí esta parte por donde ingresa los bronquios extrapulmonares, esta pleura se refleja envolviendo al pulmón en un espacio que contiene agua, el líquido pleural. Y entonces se forma la pleura parietal. La pleura parietal, por lo tanto, es una estructura histológica que enseguida hablaremos, ¿no? Que está construido de un epitelio plano simple, tejido conjuntivo, y se relaciona con las estructuras aledañas y que secreta un líquido. Por eso el pulmón está introducido dentro de un espacio que contiene líquido. Esto es importante, porque de lo contrario se lesionaría este vital órgano en todos los movimientos o caídas que tengamos por ahí, ¿no? Así están entonces los pulmones. De inicio, eso podríamos decir como generalidades, pero ya viéndonos a lo que viene a ser la explicación sucinta, desde una parte mucho más compleja, lo más sencillo, podríamos decir que este aparato respiratorio incluye las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios extrapulmonares, los intrapulmonares, el pulmón mismo en sí. Aunque nosotros, para un estudio mucho más pertinente, dividimos en vía respiratoria superior aquellas partes que conducen el aire. Por ejemplo, las fosas nasales, la faringe, la laringe, todo eso constituye las vías respiratorias superiores. Mira, y las vías respiratorias inferiores las llamaremos a la tráquea, a sus bronquios, a la sistematización de los bronquios y bronquiolos,
y lo que constituye el pulmón. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es eso. Aquí, una vista para precisar lo que estábamos hablando. Las fosas nasales, la nasofaringe, la orofaringe, más abajo la hipofaringe, miren que la faringe es bastante larga, ¿no? Y luego la laringe, ahí está la laringe, y la tráquea. Hay otro conducto importante que está por detrás de la tráquea que se llama el esófago, que ya hemos estudiado. Pero aquí vamos a describir un elemento histológico también importante. Anatómico primero diremos, e histológico. Esto. La epiglotis. La epiglotis, una especie de prolongación a manera de una hoja, que va a ser una estructura que cuando ingrese aire se abra y cuando ingrese alimentos oblitere la tráquea para que los alimentos puedan pasar directamente. Entonces, estudiaremos también a la epiglotis en nuestra clase, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos hablando ahora de las fosas nasales. A ver, aquí están las fosas nasales y empezaremos hablando esta parte conductora del aire que son las fosas nasales. Las fosas nasales las vamos a dividir en tres partes. Una primera partecita, el ingreso a las fosas nasales, que se llama el vestíbulo nasal. Al ingreso de las fosas nasales, entonces se llama el vestíbulo nasal. Un poquito más allá, ya tenemos la parte conductora del aire de las fosas nasales, que es la mayoría del espacio que ocupa las fosas nasales, y vamos a estudiar posteriormente el techo de las fosas nasales, que está en relación al hueso etmoides, ahí, pero que vamos a hablar de la estructura histológica de toda esta área. Entonces se distingue, decimos, tres regiones en las fosas: el vestíbulo, la porción respiratoria y la porción olfatoria de las fosas nasales, que están en el techo de las fosas nasales. Empezamos hablando entonces del vestíbulo. El vestíbulo es la primera porción, es el ingreso a las fosas nasales, y que podemos observar que la piel delgada que cubre externamente las fosas nasales se traslapa, ingresa un poquito más ahí, más o menos en unos milímetros, ¿no? Como 6 milímetros, menos de eso, 5 milímetros, digamos, medio centímetros tal vez, de piel que cubre internamente las fosas nasales. Tal es así que esta piel delgadita que ingresa en el vestíbulo tiene los mismos componentes que la piel delgada. ¿Y cuáles son estas? Sus fáneras, pues. Unos pelitos que tenemos al ingreso de las fosas nasales, que ustedes ya lo saben, se llaman las vibrisas. Pelos que son muy importantes para poder atrapar partículas grandes que están ingresando con el aire, o evitar que entren insectos, etc., ¿no? Pero además tienen en esta primera porcióncita algunas glándulas que todavía conservamos en la piel delgada, algunas glándulas sebáceas, y casi muy pocas sudoríparas, casi nada ya, solamente al ingreso del vestíbulo, por ahí. Entonces, el vestíbulo no tiene más otra particularidad que atrapar partículas grandes que están ingresando con el aire. Es decir, cumplen esa misma función de filtrar el aire, ¿no? Y ya está. Este es el vestíbulo, no tiene ninguna otra particularidad más. Claro que en muchos animales mamíferos inferiores, estas vibrisas y otros pelos tienen una importancia porque se convierten en pelos táctiles, ¿no? De poder percibir a otros animales, etc., ¿no? Como el tigre, el león, todos. Bueno, pero no vamos a hablar de esos animales, sino del humano más. Vámonos a la porción respiratoria. La porción respiratoria está cubierta
íntegramente por una mucosa respiratoria, así se llama, mucosa respiratoria. Es decir, esta estructura histológica cubrirá inclusive a las conchas, a las coanas, a los cornetes, que así los llamamos nosotros. Cornetes inferiores, superiores, medios, que está cubierto por mucosa respiratoria. Y la mucosa respiratoria tenemos que entenderla como un epitelio, tiene tres componentes histológicos, ¿no? Tiene pues un epitelio respiratorio. Cuando hablamos de epitelio respiratorio, me refiero al epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que además tiene células caliciformes, y enseguidita describiremos hasta unas 6 categorías de células. Pero ante todo diremos es un epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Pero aquí las vamos a destacar a las células más notables, las caliciformes. Más abajo están asentadas en una membrana basal, y mucho más abajo todavía de la membrana basal, una lámina propia, o corium que se llama, que es un tejido relativamente laxo, pero con una gran cantidad de vasos sanguíneos del tipo venoso particularmente en esta región. Tan importante que alguna vez yo en mis clases destaqué, y esto está escrito en el libro del Ham Colmax, a ver si lo leen, y dice, tan importantes estas vénulas en la lámina propia, que se ingurgitarían de sangre siendo un tejido eréctil que va en involución. A ver, ¿cómo lo entendemos eso? Un tejido eréctil. Y la explicación más abajito dice, claro, se ingurgitarían de sangre en el momento del acto sexual, al igual que es el pene y el clítoris, que son tejidos eréctiles. Por lo tanto, dice, en esta zona, los vasos sanguíneos se ingurgitarían tanto de sangre en el momento del acto sexual que producirían estornudos. No lo sé, me avisan, siempre les digo eso, si hay alguna experimentación en ese aspecto, para remarcar, es evidente. Okay. Pero lo destacaremos, han dicho en involución, eso quiere decir que está en regresión. En nuestro organismo hay muchos órganos que están en involución también, no siempre en evolución, ¿no? El tercer molar es uno de los casos, le pongo como ejemplo nomás, que está involucionando. Cada vez tenemos menos del tercer molar. De cada 10 personas, creo unas 3 ya no tienen terceros molares, ¿no? O si tienen es muy chiquitito el diente, está en involución. Entonces sería un tejido eréctil en involución. Así es. Pero lo importante en esta zona es que el aire se va a filtrar, porque es una mucosa que va a cumplir funciones de acondicionamiento del aire, dijimos hace mucho tiempo. ¿Y cómo es que acondicionan el aire? Pues lo humidifican, lo filtran y lo calientan al aire. El aire que introducimos en la inspiración no es un aire puro, pues el que estamos respirando, siempre hay smog, bacterias, virus, de todo. Entonces, esta porción respiratoria, por la provisión de esta gran cantidad de células cilíndricas pseudoestratificadas, además con células que producen mucina, moco, y además en la lámina propia tienen algunas glándulas mucosas exócrinas. Entonces con ello se forma un moco importante que todos nosotros producimos, el moco, que va a lubrificar toda esta zona, pero con una gran importancia en su función, porque acondiciona el aire, ¿verdad? Calienta el aire, humidifica el aire, filtra el aire. ¿Qué les parece? Entonces, esta función, esta parte respiratoria, cumple las mismas funciones que también en algún momento estudiamos a los senos paranasales, al seno maxilar, etc., ¿verdad? Ahí está la principal importante
función entonces de toda esta zona de acondicionar el aire. Hasta ahí describimos esas tres partes importantes que constituyen, o dos partes importantes de las fosas nasales. Pero ahora nos vamos a ocupar de esta tercera zona importante que está ubicada en el techo de las fosas nasales y que es la zona olfatoria de las fosas nasales. Esta capacidad de percibir los olores, el olfato, solamente se producirá en un medio húmedo. Es importante, para que cumpla esta función olfatoria en nuestras fosas nasales, tiene que haber humedad. Por lo tanto, miren qué importante, ¿no? Estas glándulas caliciformes, las glándulas mucosas que existen en la lámina propia, que le van a dar un grado de humedad al ambiente para que se cumpla el acto de la olfacción. Porque si de eso se resecan las fosas nasales y va disminuyendo nuestra capacidad de olfacción. Pero la capacidad de olfacción además va asociado, es muy complejo, no es solamente esta zona. Sí, evidentemente aquí se percibe, pero es un complejo de sensaciones. La olfacción no solamente es el órgano del olfato, sino de la visión, sino además del gusto y de todas las cosas, porque se han hecho experimentos, ¿no? Se tapan las fosas nasales, se los tapa los ojos, se los tapa los ojos, la boca, y solamente querer hacer oler los diferentes aromas o sustancias. Uno puede equivocarse y de pronto le pasas cebolla y dices, uy, es un olor a mandarina. Te equivocaste, pues, ¿no? Pero claro, que cuando ves y cuando degustas, el olor se hace completo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberíamos entender como olfacción. Pero vamos a explicar ahora la estructura histológica de la zona olfatoria. Ahí está. Esta era la parte que no les he mostrado del epitelio respiratorio. Miren ustedes, ahí se puede ver con esta tinción universal las células cilíndricas con sus cilios, núcleos a distinta altura, porque las células son de diferente tamaño, y alternando con células caliciformes. Más abajo, la lámina propia, la membrana basal de la cual hemos ido hablando. Vámonos a la parte olfatoria, ahí está. Miren ustedes, está constituido por diferentes componentes histológicos que vamos a describir. Podríamos decir que es el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y por supuesto la histología compleja de todo lo que van a ser el componente histológico de esta parte olfatoria con células inclusive importantes. No nos olvidemos que el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio van a ingresar por una especie de agujeritos, la lámina cribosa del etmoides, para que la estructura histológica continúe en el techo de las fosas nasales. Vamos a explicar toda esta estructura. En todos los senos paranasales, ya lo habíamos visto alguna vez, el seno maxilar tiene la misma estructura que la porción respiratoria de las fosas nasales. No tiene nada más de extraordinario que decir, ¿ya? Ahí están los senos paranasales que habíamos estudiado también. Se llaman senos paranasales a los senos frontales, senos maxilares, etmoidal y esfenoidal, que los conocemos así. Y todos tienen la misma estructura histológica parecida a la porción respiratoria de las fosas nasales, es decir, un epitelio respiratorio, una membrana basal y una lámina propia, con todas las características histológicas, mismas funciones de acondicionar el aire. Lo que hay que destacar es en la lámina propia estas glándulas mucosas que hace ratito he mencionado también que están en la porción respiratoria de las fosas nasales. ¿Listo? Bien. Vamos. Vamos hablando ahora de esta porción importante que viene a ser la porción olfatoria de las fosas nasales. Bueno, esto ya hemos hablado, ¿no? Del vestíbulo, de las mimbricas, de las glándulas, en fin. Toda esa parte del epitelio delgado, con sus glándulas, ahí están mucosas que atraviesan el epitelio, etc.
Son otros dibujitos que se los puse. Ahí está mejor todavía en este esquema. Estas glándulas mucosas que van a terminar en la superficie, pero que estas corresponden ya al epitelio olfatorio, ¿no? A la región olfatoria de las fosas nasales en el techo. Ahí está. En primer lugar, también hay un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Pero hay además otras categorías de células acá. Las células, en primer lugar, quimioreceptoras u olfatorias, que se llaman así, que en verdad vienen a ser neuronas. Mirad, neuronas, que se las llaman a las células olfatorias. Están cubiertas estas células olfatorias en ese epitelio olfatorio del techo por otras células alargadas que constituyen las células sustentaculares. Sustentaculares. Es decir, que hay células epiteliales que le cubren a las células olfatorias, y las células olfatorias, que decimos que son neuronas, terminarán en pequeñas dendritas, ¿no? Porque más arriba es el axón, y que terminan en pequeñas prolongaciones citoplasmáticas llamadas los pelos olfatorios, y que en última instancia serán los que capturen las sustancias odoríferas y lleven como sensaciones a lo largo de estas neuronas por su axón al nervio olfatorio, ¿no? Así es. Entonces, hay células sustentaculares que cubren a las células quimioreceptoras u olfatorias. Pero también hay otras células más bajitas, miren ustedes, cuyos núcleos están próximas a la membrana basal, y se llaman las células basales. Ahí está, olfatorias de sostén y basales, ahí abajo. Esas células basales, en muchos textos ahora explican que vendrían a ser unas células madre, células que podrían reemplazar a las otras células en algún caso, digamos, de recambio celular. Así entonces, estas caracterizaciones del epitelio olfatorio con estas especificidades que voy mencionando. Pero además presentan unas glándulas mucosas exócrinas, miren a ver, con un conducto excretor que se abre en la superficie epitelial, llamadas las glándulas de Bowman, glándulas seroso-mucosas, cerosas, más cerosas que mucosas, porque le van a proveer un grado de humedad importantísimo a esta zona olfatoria para la percepción del olfato. Las glándulas de Bowman, no nos olvidemos. Aquí el esquema todavía mucho más notorio del mismo epitelio olfatorio en el techo de las fosas nasales, mostrándonos a estas neuronas que se llaman células olfatorias o quimioreceptoras. Arriba está el techo, miren la lámina cribosa, mucho más abajo la prolongación de cilios o pelos olfatorios, que son prolongaciones citoplasmáticas de estas células, y podemos observar las células basales arriba, las células sustentaculares que hemos ido mencionando. Aunque en la porción vestibular, al margen de haber mencionado a las famosas células cilíndricas pseudoestratificadas con células calciformes, en esa zona también se ha mencionado que existirían otras células inmunológicas llamadas células del Kupitsky, células inmunológicas de la reacción alérgica, ¿no?, al polen, al polvo, ¿no? Y muchas veces hemos reaccionado con estornudos y todo eso frente a una reacción de defensa en nuestra región olfatoria de las fosas nasales. En algún momento voy a mostrárselos, que estas células del Kupitsky además están a lo largo de toda la sistematización de los conductos.
Muy bien, aquí otra vez el esquema del epitelio olfatorio con las glándulas de Bowman, ahí están las glándulas de Bowman, y el epitelio con esas tres células importantes que hemos mencionado, ¿no? Las células quimioreceptoras, olfatorias, sustentaculares y basales. Aunque hay otras células interesantes que ahora voy a empezar a mencionar enseguida. A ver, pasaremos aquí. Este es el epitelio de la porción respiratoria de las fosas nasales, miren. Ahora mayor aumento con sus cilios, sus quinocilios y las células caliciformes, la lámina propia, miren las fibras colágenas de lo que hemos ido hablando. Ahí está, otra vez la misma zona con las células caliciformes produciendo mucina en forma de gránulos, ¿no? Mucinógeno, digamos, para convertirse en mucina. Bueno, aquí una visión a nivel del microscopio electrónico, que no lo tenemos, pero es muy bonito, para ver todas estas características que hacen a la porción vestibular de las fosas nasales y los cilios, ¿no?, que tienen en esta región. Estas son las caliciformes de células con C, es decir, caliciformes, son las ciliares. Miren qué maravilla, ¿no? Se ve como la mies del trigo, como dicen, ahí está. A mayor aumento, las microfotografías de microscopía electrónica, ¿no? Hay también lo mismo que hemos hablado ya de las fosas nasales. Continuando desde las fosas nasales, vamos a ir describiendo también la laringe. Hemos hablado de la nasofaringe primero, después la bucofaringe, la laringofaringe y finalmente la laringe, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué estructuras tienen esta zona? Hablemos primero de la laringe. No es muy compleja la histología. Tiene un epitelio, una mucosa, diremos, que cubre toda la laringe, y claro, tiene un epitelio plano, paleostratificado, no cronificado. Es igual al epitelio de revestimiento que el de la boca. Se prolonga el mismo tipo de epitelio y por debajo tiene una lámina propia, ¿no ves? Es eso nada más. Ahora, más abajo, este tipo de epitelio que está cubriendo la laringe va a entrar en una transición para ir a formar el epitelio respiratorio. ¿No? Un epitelio respiratorio que tiene una característica interesante a lo largo de toda la sistematización de los conductos. Tiene una lámina propia también al margen del epitelio con conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. Y se hace mucho más denso con la presencia de muchas fibras colágenas, constituyendo la profundidad cerca de la tráquea, etc., ¿no? Rica en fibras elásticas porque tienen que dilatarse para dejar el paso al aire. No es muy compleja, como verán, su estructura histológica, no hay nada particular, solamente subrayar nuevamente en esas glándulas mucosas que se abren en la superficie, que son glándulas exógenas que siguen produciendo secreción serosa mucosa para poder, digamos, lubrificar la zona. No hay mucho que decir. Ahí está, lo mismo, la mucosa. Tal vez mencionar que pueden presentar algunos pliegues en la luz, ¿no? Y así, e inclusive en la parte de lo que es ya el órgano de la fonación, antes del ingreso a la tráquea, la faringe estaría cubriendo además todo lo que constituyen las cuerdas bucales verdaderas y falsas, inclusive, de la zona. Pero sigue manteniendo un epitelio, lámina propia, laxa y glándulas. No hay otra particularidad. Es muy sencilla en toda esta zona. Ahí están las cuerdas bucales que siguen cubiertas por este mismo epitelio en la parte ventral. Tal vez la epiglotis ya muy próxima tiene dos tipos de epitelio que lo vamos a describir enseguida en esta porción. Aquí un esquema para ver lo mismo, ese epitelio del cual hemos ido hablando, los
a signos mixtos, seroso-mucosos de las glándulas. Ahí está el epitelio que pueden ver ustedes, cubriendo a las cuerdas bucales. Es un epitelio revestimiento nada más de la cavidad bucal y sus glándulas seroso-mucosas. En la lámina propia que tiene fibras colágenas y elásticas, ¿no? Así es. El aire ya ha pasado bajo estas condiciones de acondicionamiento del aire. Y ahora vamos a ingresar a la tráquea y a una sistematización de conductos histológicamente importantes que vamos a describir. Claro que es bastante complejo aquí, pero vamos a ir viendo de a poco. Lo primero que quisiera que cada uno de nosotros tuviera en cuenta es que toda esta sistematización de los conductos, desde la tráquea hasta los bronquiolos respiratorios, se constituyen en división y subdivisión de estas formas de conducción del aire. Pero hablaremos de zona de conducción hasta lo que constituye la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los bronquiolos terminales. Esto es interesante poder precisar. Esta foto es importante, miren. Tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales es la zona de conducción. Es decir, que el aire va a ir atravesando nada más. A partir de este momento, ya los conductos ingresarán a los lobulillos pulmonares. No te olvides que los pulmones están divididos en lóbulos, ¿no? El pulmón izquierdo, los lóbulos, el pulmón derecho, los lóbulos, y cada uno de estos lóbulos en lobulillos, ¿no ves? Entonces, cuando ya estos bronquiolos ingresan a los lobulillos, se llaman bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Es decir, que en estos conductos se intercambia el aire oxígeno por dióxido de carbono. Esto es importante, porque hablaremos de los bronquiolos respiratorios como estructuras que tienen una cara alveolizada. Es decir, parte de su estructura es alveolizada y puede intercambiar los gases. En cambio, esta otra porción, hasta los bronquiolos terminales, solamente conducen el aire, pasa el aire. Ahí no se intercambian los gases. Solo en la porción respiratoria. Esto es importante señalar a nivel de la sistematización de los conductos. Entonces, inmediatamente empezaremos hablando primero de la tráquea, los bronquios extrapulmonares primero, después los bronquios intrapulmonares y la subdivisión en bronquiolos hasta llegar al último bronquiolo en calibre, ¿no? Llamado bronquiolo terminal. Y el bronquiolo terminal empezará a ingresar al lobulillo pulmonar, y en el lobulillo pulmonar los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares o alveolos son los únicos que producirán intercambio de gases, dióxido por oxígeno, ¿no? Dióxido. También monóxido, sí puede ser. O hay intoxicación con ese gas. Bueno, ahí está entonces, al lado tienen el otro esquemita, para que vean que desde este lugar se forma el lobulillo pulmonar, los sacos alveolares, los conductos alveolares y el bronquiolo respiratorio, hasta ahí. Después tenemos ya los bronquiolos terminales. Bien, estamos en esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta esta partecita. Entonces vamos con la tráquea. Es la continuación de la laringe y termina ramificándose en dos bronquios extrapulmonares. ¿Qué podría decir aquí? La tráquea tiene una longitud más o menos de unos 12 centímetros y tiene un diámetro de aproximadamente 2 centímetros, 12 por 2, pero dependiendo
la estatura de las personas, ¿no? Puede ir un poquito más o menos en cuanto a la longitud, pero está en ese promedio, de 12 centímetros de longitud por 2 centímetros de diámetro. La tráquea es un conducto que podemos fácilmente tocarlo acá en la parte del cuello. La tráquea siempre está por delante, por detrás del esófago, y podemos tocarnos a la tráquea. La tráquea es un conducto que está eternamente abierto. No se colapsa, no se pega en las superficies, gracias a un cartílago en forma de C que tiene la estructura histológica que lo vamos a describir. De pronto podemos decir es un tubo cubierta de un epitelio respiratorio. Es decir, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Ahí está. La tráquea también tiene una lámina propia. Por debajo de esa membrana basal, constituido de tejido conectivo laxo, pero con gran cantidad de fibras elásticas y también tiene colágenas, y contiene glándulas de tipo mucoso, cuyos conductos se abren en la superficie del lumen traqueal. Entonces, esto es lo primero que debemos conocer de la tráquea. Claro que la tráquea tiene varias capas que enseguida vamos a describirla, pero una de las primeras capas, yendo de adentro para afuera, describimos a la mucosa traqueal. Mucosa traqueal, nuevamente lo diremos, constituida de epitelio respiratorio, asentado en una membrana basal y por debajo una lámina propia, ¿no? Que es laxo, lo que tiene bastante elastina, también algunas colágenas. Así es. Y lo más importante, sus glándulas mucosas exócrinas que se abren en la superficie. Aquí, este cuadrito, para mencionarles las capas de la tráquea que vamos a estudiar. La mucosa, la submucosa, la capa músculo-cartilaginosa, mira, esto es importante. Y finalmente la adventicia. Entonces, estas son las capas de la tráquea, de este tubo que conduce el aire, que lo vamos a estudiar lo de siguiente. La mucosa ya lo hemos dicho, es un epitelio respiratorio, y eso ya lo sabes, cilíndrico, sofisticado, ciliado con células calciformes, ahí está. Asentado en una membrana basal, la lámina propia, tejido conectivo laxo, rico en fibras elásticas. En algunos sectores, efectivamente, existirá nódulos linfoides también. ¿Y por qué nódulos linfoides? Porque es importante que los linfocitos participen y atraviesen el epitelio traqueal como mecanismo de defensa inmunológica frente a cuerpos extraños o partículas que ingresan con el aire que aún no se han filtrado del todo y que podrían responder en esa función antígeno-anticuerpo. Por eso la presencia de los nódulos linfoides en la lámina propia, pero que es escasa, no es tan notable como habíamos visto en el intestino grueso, en el apéndice secal, etc., ¿no? Son pequeños nódulos que de cierto trecho podrían estar presentes. Más abajo, después de la mucosa, una submucosa. Pero aquí no me van a decir que hay una muscular mucosa, nada de eso, ahí no existe eso. Directamente, el tejido conectivo laxo empieza a formar una otra categoría de tejido conjuntival, por supuesto, llamada submucosa. Pero en esta zona hay bastante fibra elástica y gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, ¿no? Esa es la característica de la submucosa, dándole un poquito más de característica denso, ¿no? Secretan igual sus glándulas seroso-mucosas, presentes en la submucosa y en la mucosa, en ambos sitios hay, ¿no? Las glándulas producen mucina, etc.
Pero mucho más abajo, y siendo casi el esqueleto de la tráquea, está el cartílago hialino, en una forma de una C incompleta. Es como anillos traqueales incompletos, que eso lo vamos a ver después. Pero en esa parte incompleta aparece músculo liso. El famoso músculo liso que en los bronquiolos se convertirá en ese músculo que lo conocemos liso de Reisenstein. Reisenstein, así se llama. Pero en su momento yo os voy a mencionar a ese músculo liso. Por lo pronto estamos mencionando nada más cartílago y músculo liso traqueal. Ahí está. En la parte dorsal o posterior, más allá de los anillos traqueales. Y finalmente la adventicia, que nuevamente es un tejido conjuntivo laxo, que se adhiere a las estructuras aledañas o vecinas, ¿no? Siendo un tejido conjuntivo fibroelástico. Entonces no nos olvidaremos, la tráquea tiene una mucosa, una submucosa, una porción cartilaginosa muscular y una adventicia, muchachos. Vamos pues ahora a mencionar a las células del epitelio traqueal. Si bien hemos dicho que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, pero además existen otras células, miren, ahí está el epitelio ciliado. Siendo más específicos, veremos a esas células del epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, miren, que tienen cilios, verdaderas prolongaciones citoplasmáticas. Pero también se ha visto con tinciones específicas, como la tinción universal también, que presentan células caliciformes, que ahora hemos visto, que tienen mucina, etc. Pero las otras células, que también son cilíndricas, que sus prolongaciones no son tan magníficas como los ciliados, son más cortitas, se las llaman células en cepillo, miren, que cumplirían mismas funciones al igual que las células ciliadas. Además, hay células de gránulos pequeños, ahí está, mucho más abajo, y células basales. No hay que confundir las células basales, que eran consideradas células madre, ¿no? Que eran capaces de sustituir cuando se dañaban cualquiera de estas células, reemplazarlas, generar nuevas clonas celulares. Estas son las células basales y las otras sustentaculares, podríamos decir. Eso en el epitelio olfatorio, pero en esta parte del epitelio de la tráquea se constituyen ya en células basales generadoras de clonas de células reparadoras del epitelio. Pero no hay que confundir con estas otras células con gránulos neuroendocrinas que están presentes y que habíamos dicho que en las fosas nasales eran las células del Kultsky. Ahí están. Células que se activan en los momentos de la reacción inflamatoria antígeno-anticuerpo y son parte de las células de la reacción inmunológica, llamadas también del Kultsky. Ahí está. Estas son las células, que no solamente están presentes en las fosas nasales, en el seno maxilar, sino también están a lo largo de este tubo que se llama la tráquea. Y finalmente lo que habíamos mencionado, las células basales madre, ¿no? Este esquema entonces nos está dando a conocer toda esta estructura histológica interesante con las categorías 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Categorías de células que constituyen esta zona del epitelio que cubre la tráquea, y que está a lo largo también del epitelio respiratorio de fosas nasales. Hay otro dibujito para expresar lo mismo, a esas mismas células, un dibujo con las mismas categorías, miren, las basales, las del Kultsky, las células ciliadas, las células en cepillo, ¿no? De toda esa zona. Entonces esto es importante señalar. Yo podré poner en el examen, indique usted cuáles son las células constituyentes del epitelio traqueal. Podría poner células de Kultsky, podría poner células madre basales,
células en cepillo, todas, ninguna, todas son, ¿no? Inclusive podría cambiar a otras células. Entonces, estas son las importantes células de la tráquea, ¿no? Con esa función única de conducir el aire. Lo mismo, las mismas células que acabo de mencionar, ¿verdad? En este caso, de características del epitelio respiratorio, que son las mismas. Células ciliadas, células mucosas, caliciformes también se las llama ellas, basales, ya hemos visto en cepillo, las células neuronógenas, que son típicas de la porción olfatoria en este caso, ¿no? Esas neuronas con sus pelos olfatorios que yo les decía. Y finalmente las células receptoras olfatorias, que son las quimioreceptoras también, las mismas, ¿no? Bueno, eso es del epitelio olfatorio. Esta ya hemos visto. Estoy escribiendo, chicos. Bien, vamos. Ahí está el mismo esquema de la tráquea para ver esas glándulas mucoso-serosas que están tanto en la lámina propia como en la submucosa de la tráquea, ¿verdad? Así es. Entonces, yo voy a mostrarles una serie de cortes histológicos, porque hasta aquí está bueno que estemos hablando de la parte de, ¿cómo se dice?, del epitelio de la tráquea, etcétera. Pero, ¿cómo está constituida toda esta zona? Aquí está. Bueno, estamos hablando de esta estructura de la tráquea, ¿no? De esa parte, de la parte conductora del aire. Pero al describir enseguidita la estructura de la tráquea, voy a describir también con las mismas características para los bronquios extrapulmonares. Es decir, entre tráquea y bronquios extrapulmonares no existe ninguna diferencia histológica, más que el calibre. ¿Ya? Más que el calibre. Ustedes mandan, los componentes histológicos son lo mismo. Mucosa, submucosa, la capa muscular cartilaginosa y la apéndice. Todo tienen igual. Entonces vamos viendo. Al ataque hay que estudiarla siempre en un corte transversal. Miren ustedes, he hecho un corte transversal. A pequeño aumento, ¿qué estamos observando? La mucosa, la lámina propia. Mira, la mucosa, tres estructuras, no te olvides: epitelio, membrana basal y lámina propia. Lámina propia con sus glándulas. Más abajo, la submucosa, con la proliferación de gran cantidad de glándulas. Y más abajo, el cartílago hialino, mira, aquí está, de color medio celeste, el cartílago hialino. Esta es la parte anterior aquí del cuello y esta es la parte dorsal atrás. Esta forma de cartílago es incompleto en forma de C. Y en esa porción donde le falta cartílago aparece músculo liso, abundante en ese sitio, llamado músculo liso traqueal. Lo que les decía de lo que se va a convertir en los bronquiolos en el músculo de Reims-Seinsen. Entonces, aquí está la importancia del esqueleto de la tráquea, que viene a ser el cartílago hialino en forma de C incompleta. Pero en esta parte incompleta aparece músculo liso y aparece más cantidad de glándulas submucosas. Y finalmente la reticia. Ahí está. Vemos la mucosa, la submucosa, el cartílago, el músculo. Veamos a mayor aumento ahora toda esta parte de la mucosa traqueal, lo que yo iba a mencionar. Miren, el epitelio respiratorio, con todas esas características de células que he hablado, la lámina propia, la membrana basal, la submucosa, donde aparece gran cantidad de glándulas serosas mucosas. También hay tejido adiposo, muy poquito, pero sí lo hay. Y el cartílago hialino, miren, ahí está, su pericondrio y todas las características que hacen
al cartílago hialino que ya hemos estudiado con sus familias o grupos isogénicos, etc. ¿No? Y finalmente, más atrás, la adventicia. Veámoslo a mayor aumento. Aquí, quizás para significar lo que estoy hablando. La mucosa, la submucosa, la capa cartilaginosa muscular, que enseguida vamos a ver, y la adventicia. ¿No ven? Miren el cartílago hialino, subrayando aquí, con los grupos isogénicos, las familias celulares de Rambier que hablábamos, las zonas territoriales, interterritoriales, que ya la conocemos. No vamos a hablar de eso. Miren, aquí estamos notando la submucosa, la diferencia entre lámina propia y submucosa, porque aquí aparece gran cantidad de vasos sanguíneos, venosos, arteriales, linfáticos, nervios en esta zona, abundante, se hace un poco más denso, más fibras colágenas, miren la apetencia tintorial más rosada, y más abajo, lo que estamos viendo son parte de estas glándulas, ¿no? Importantes, mucosas, más mucosas que serosas, mucoserosas. Aquí, una visión para resumir lo que hemos ido hablando. El cartílago, y mira cómo termina en C, la presencia de músculo liso que ocupa esa zona, abundante músculo liso. Le podría preguntar en el examen parcial. Y en la tráquea, ¿en qué porción se nota, en qué sector está más abundante la presencia del músculo liso? En la parte incompleta del cartílago hialino, ¿no? En la parte dorsal de la tráquea. Entonces, eso tiene que ser con precisión. Puedo colocarles ahí en la submucosa, en la adventicia, cualquier cosa, y no es así. Está en esa región donde no existe cartílago, se trunca el cartílago y a manera de compensación aparece músculo liso en esa zona, ¿no? El cartílago tiene una función importante de mantener abierto la tráquea, permeable. Permeable quiere decir que pase el aire. Entonces, esa es la función del cartílago hialino. Y ahí está ese famoso músculo liso. Y la presencia de estas glándulas, miren, ahí está, que aparecen en abundancia también en esta zona, las glándulas traqueales de la submucosa, ¿no? Glándulas. Ahí está, miren, la mucosa, la submucosa, toda esta zona, la capa mucosa más adentro, la capa submucosa en esta zona, de esa línea punteada, pero la presencia más allá del cartílago hialino, del músculo liso, y vienen las glándulas, ¿no? Las glándulas que aparecen en esa zona. A mayor aumento, también lo mismo para significar. Ahí está la parte del músculo que hemos ido mencionando y sus glándulas también. Entonces, esta explicación que he puesto yo para la tráquea es lo mismo para los bronquios extrapulmonares. Es decir, que tiene las mismas capas los bronquios extrapulmonares. Se dividen en dos, uno para la derecha y uno para la izquierda, para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo, pero que tienen mismos anillos traqueales incompletos, misma estructura, mucosa, submucosa, cartílago muscular y finalmente adventicia. Bien, hemos ido describiendo desde las fosas nasales hasta la tráquea y bronquios extrapulmonares. Ahora el aire seguirá ingresando hacia los bronquios intrapulmonares. Aquí vamos a ver que empieza a cambiar la estructura histológica. Ya no hay cartílago hialino en forma de C. Veremos que en los bronquios intrapulmonares son placas cartilaginosas. Pero de esto hablaremos la próxima clase. No nos vamos a complicar por hoy. Creo que más bien afortunadamente han llegado los estudiantes, pensé que no iban a venir.